Esto es Simple Voz Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Bienvenidos. Oye, de verdad nos vamos a clavar en un episodio, pues sísmico yo diría, en la historia del rock mexicano. Hablamos de la primera visita de Bon Jovi a Guadalajara, muy tumultuosa, allá por 1990. Tenemos bastante material, crónicas de periódicos de la época, testimonios de gente que estuvo ahí, que vivió todo el caos, vaya. También análisis del contexto histórico y hasta el setlist, el preciso de esa noche que, bueno, pasó de ser pesadilla a leyenda. La misión aquí es entender no solo qué pasó, sino por qué fue tan explosivo. ¿Y qué dejó, no? ¿Qué huella dejó todo esto? Exacto. Vamos a desgranar un poco el ambiente de ese momento. Imagínate un México que apenas empezaba a ver conciertos de estadio. Las tensiones políticas locales en Guadalajara que eran fuertes y cómo una banda que en ese momento era la más grande del mundo, pues quedó atrapada ahí, en medio de un fuego cruzado. Casi les impide tocar por primera vez en la ciudad. Es la historia de cómo el caos, pero el caos absoluto, se transformó, pues casi milagrosamente, ¿no?, en una celebración de rock and roll que fue épica. Perfecto. A ver, empecemos poniendo la escena. Estamos en febrero de 1990. Y Bon Jovi es, sin exagerar, la banda más grande del planeta. Así, tal cual. Están terminando la gira New Jersey Syndicate Tour. Una gira larguísima. 16 meses, 22 países. Su álbum New Jersey, bueno, un trancazo mundial. Eran gigantes. Pero fíjate, llegar a México con un show así, de esa magnitud, no era cualquier cosa en ese entonces. Hay que recordar un poco el fantasma del Festival de Avándaro, ¿te acuerdas? De 1971. Claro, Avándaro. Ese evento, aunque hoy es mítico, pues generó una reacción del gobierno muy fuerte. Una especie de veto no oficial, ¿no?, a los conciertos masivos de rock. Duró casi 2 décadas. A principios de los 90, México sí empezaba a abrirse un poco, política, económicamente, pero la infraestructura para shows internacionales era todavía precaria. Y había, de verdad, mucha desconfianza oficial hacia el rock. Lo veían como algo que juntaba multitudes y quién sabe qué podía pasar, ¿no? Y es interesante eso que dices. ¿Por qué dijeron Guadalajara? No la Ciudad de México, que uno pensaría que era lo lógico para cerrar una gira tan grande. Algunas fuentes, por ahí leí un artículo de Infobae que citaba al Chicago Tribune, dicen que todavía había como restricciones o trabas en la capital. Justo por Avándaro. Como coletazo. Ajá, exacto. Así que toda la expectativa del país, ¡pum!, se concentró en Guadalajara. ¿Te imaginas la emoción? ¿Los fans mexicanos? Era la primera vez que Bon Jovi iba a tocar en México. La primera. Y ahí, justo en Guadalajara, entra otro actor, un elemento local clave, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG. La FEG, ok. Sí, las fuentes la describen como una organización estudiantil, con una ideología que ellos llamaban socialista, pero, la verdad, con un historial bastante polémico. Se les asociaba mucho con acciones de choque, de control dentro de la Universidad de Guadalajara. Y ellos, se opusieron, pero frontalmente al concierto. ¿Pero por qué? ¿Cuáles eran sus argumentos? Digo, más allá de la ideología. Pues mira, según lo que se lee en los documentos, en las crónicas de la época, eran básicamente 2 cosas. Primero, lo veían como una invasión cultural, así, del imperialismo yanqui. Ok, el discurso clásico. Ajá. Y segundo, algo quizás más práctico, digamos, se oponían al uso de un espacio de la universidad pública, el Estadio Olímpico, que también le decían tecnológico, de la UDG, pero para un evento con fines de lucro. Decían que eso dañaba los intereses de la comunidad universitaria, que era un evento comercial totalmente ajeno a la vida académica. Había mucha atención por el uso de ese estadio, mucha. Entendido. Entonces, el plan original
Creo que se ve en un póster de esos tiempos. Sí, sí hay un póster por ahí. Incluía fechas para el 16 y el 17 de febrero. Pero la FEC no se quedó nomás en palabras, ¿verdad? No, para nada. Las fuentes varían un poquito en cuándo exactamente, ¿eh? Unas dicen que fue el jueves 15, otras que horas antes del show del viernes 16. Pero el punto es que cumplieron la amenaza. Tomaron así, físicamente, las instalaciones del estadio. Tomaron el estadio. Sí, y la cosa escaló rapidísimo. Los relatos cuentan cómo bloquearon todas las entradas. Hasta atravesaron autobuses. No puede ser. Y piensa que para ese momento, pues el escenario de Bon Jovi, que era enorme, ya estaba montado, el equipo de sonido, todo instalado, seguro ya habían hecho pruebas de sonido y demás. Y afuera, bueno, la tensión crecía por minutos. Miles de fans, muchos habían viajado de otras ciudades, de Ciudad de México, de Monterrey, de más lejos incluso, y de repente se topan con un muro, literalmente. La incertidumbre, la frustración, imagínate, era palpable. Y claro, esa frustración, pues explotó en violencia. Las crónicas leí en El Informador y los testimonios de la gente que estuvo ahí pintan un cuadro, híjole, alarmante. Sí. Hablan de enfrentamientos directos, fans desesperados contra la policía antimotines, aventando piedras, palos, destrozando las taquillas que ya ni estaban abiertas. Exacto. Hay un testimonio, creo que lo leí en Infobae, muy gráfico. Un asistente recuerda cómo un grupo usó un camión de carga, como ariete. Lo estrellaron contra las puertas principales del estadio hasta que las tiraron. ¡Qué imagen! Una escena de caos. Total. Y los daños materiales, bueno, fueron muchísimos. Hay un informe interno de la UDG, que se cita en uno de los documentos que tenemos, que detalla puertas de metal reventadas, los ventanales del estadio hechos añicos, daños muy serios en el alambrado de afuera, en la fachada. Terrible. Pero lo más grave, y esto sí lo reportó El Informador el 17 de febrero del 90, fue que hubo heridos de bala, en medio de todo el relajo. Un chavo de 18 años, un disparo en la clavícula izquierda. Y otro, un chavito de 15 años apenas, herido de bala en el tobillo derecho. No. Heridos de bala. Sí. Una situación ya extrema. Para lo que se suponía que era una fiesta de rock. No, qué escalofriante. Imaginar ese nivel de violencia. Y bueno, finalmente, el viernes 16 por la tarde, como a las 5:30, las autoridades, Seguridad Pública del Estado, creo, Ajá, ellos fueron. sacaron el comunicado oficial. El concierto de esa noche cancelado. Adiós. Imagínate el golpe. Para esos miles de fans que llevaban años soñando con ver a Bon Jovi, que habían gastado su lana, su tiempo, gente que hasta acampó afuera del estadio. Fue devastador. La sensación era esa, ¿no? Otra vez, el rock silenciado en México por fuerzas ajenas a la música. El ambiente era, pues, miedo, rabia, confusión, una sensación de injusticia muy profunda. Pero fíjate, contra todo pronóstico, la historia dio un giro. De esas cosas que no te esperas. ¿Oh, sí? ¿Qué pasó? Puerta cerrada. Estaban los promotores del concierto, la gente de la Universidad de Guadalajara, representantes del gobierno de Jalisco. Uf, me imagino la tensión. Sí, el acuerdo al que llegaron fue frágil, la verdad, pero permitió destrabar todo. La FEG finalmente liberó el estadio, eso sí, con una presencia policial muy, muy notoria. Para evitar más broncas, claro. Y aquí viene lo que me parece más sorprendente de todo. Después de ese caos, la violencia, los heridos de bala, pues los destrozos, Bon Jovi y los organizadores decidieron seguir. ¿Pero cómo? ¿Nomás cambiaron la fecha y ya? No, la solución fue todavía más insólita y muy arriesgada, hay que decirlo. Anunciaron que iban a intentar compensar a una parte del público que se había quedado fuera y cumplir con la fecha que ya tenían para el sábado, de una forma muy rara, dando 2 conciertos el mismo día. 2 el mismo día. Sí, el sábado 17 de febrero. Uno en la mañana como tipo matiné. Algunas fuentes dicen 11:30 a.m., otras que al mediodía. Y luego el concierto principal, el que sí estaba planeado para el sábado, ese por la noche, como a las 8 p.m. Una locura. Una maratón de rock en circunstancias, pues, extremas. 2 conciertos en un día, después de casi 48 horas de infierno. Es increíble. ¿Y cómo estuvieron esos shows? ¿La gente fue? Claro que fueron. El concierto de la mañana, según cuenta un asistente en uno de los textos, fue muy directo.
sin banda que abriera ni nada. Al grano. La gente estaba ahí después de toda la odisea, ¿sabes? Solo querían ver a la banda. Sentir que la espera, el caos, que había valido la pena. Me imagino. Para el show de la noche, ahí sí hubo un grupo abridor. Uno local de Guadalajara. Rostros Ocultos. Una banda conocida de rock pop. Pero las crónicas dicen lo mismo. El ambiente ya era de impaciencia total. Después de todo lo que pasaron, el público quería a Bon Jovi. Y lo quería ya. Uf, me imagino la atmósfera cuando por fin salieron, esa noche. ¿Debía ser eléctrico? Totalmente. Cuando John Bon Jovi, Richie Sambora, Alec John Such, Tico Torres y David Bryan aparecieron en ese escenario, sábado 17 en la noche, el estadio se vino abajo. Fue una liberación colectiva, una catarsis ensordecedora, después de tanta tensión, tanta violencia contenida. Y la canción con la que abrieron, perfecta. Lay Your Hands on Me. ¡Wow! ¡Qué buena elección! Esa canción, con esa intro casi como de gospel, ¿sabes? El ritmo potente, el coro que pide como una bendición, una sanación, resonó de una manera increíblemente poderosa en ese momento. Fue como si la música llegara, literal, a exorcizar los demonios de las horas anteriores. ¡Qué momentazo! Y supongo que el resto del concierto mantuvo esa intensidad, ¿no? Absolutamente. El setlist fue una avalancha de éxitos. Pero esa noche, en particular, cobraron otro significado. Canciones como You Give Love a Bad Name, Born to Be My Baby, Blood on Blood, no eran solo hits de la radio. Se sintieron como himnos de resistencia, de hermandad entre los fans que habían sobrevivido juntos a todo eso. Claro. Y por supuesto los puntos más altos, los temas que definieron a esa generación, Wanted Dead or Alive, con esa onda medio de forajidos, y sobre todo, Living on a Prayer. Ahí la conexión fue total, visceral. Hay una cita de un asistente en el documento capítulo 10 que lo resume perfecto. Mira, fue como sobrevivir a una guerra y luego celebrar la victoria con rock. Esa noche, todos estábamos viviendo en una plegaria de verdad. Qué fuerte esa frase. Es fascinante, ¿no? Cómo una experiencia tan negativa pudo crear un vínculo tan fuerte y positivo a través de la música. Tenemos hasta el detalle del setlist del primer show, el de la mañana, gracias a setlist.fm. Tocaron clásicos como Runaway, los himnos obligados, claro, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, pero metieron unos covers interesantes, Fever, el clásico que hizo famoso Peggy Lee. ¡Órale! Y The Boys Are Back in Town, de Tim Lizzy, y cerraron esa primera función con toda la energía de Bad Medicine. Se nota que la banda sabía por lo que había pasado a la gente, y respondieron con todo, con una pasión desbordante en los dos shows. Y de esa jornada, de esa maratón, quedó una anécdota padrísima. La cuentan en Infobae. Ilustra justo esa conexión única que se formó. A ver, cuenta. Había un fan, Jorge, baterista amateur. Había viajado desde Ciudad de México. Logró llegar hasta adelante en uno de los conciertos. Y llevaba un cartel. Algo así, directo y medio irreverente. Tico, I want your fucking stick. O sea, Tico, quiero tu maldita baqueta. ¡Qué aventado! Y Tico Torres, el baterista, lo vio desde su plataforma. Al final del show, Tico agarró una de sus baquetas y se la aventó. Cuenta el amigo de Jorge que casi lo descalabra del golpe, pero Jorge se fue de Guadalajara feliz con su trofeo. Esa baqueta se volvió su símbolo personal de haber estado ahí, de haber ganado esa batalla por el rock. ¡Qué gran historia! Un recuerdo físico de una experiencia inolvidable. Bueno, avancemos 3 años. Bon Jovi regresa a Guadalajara, 23 de febrero de 1993. ¿Cómo fue ese regreso, después de la locura del 90? Fue la noche y el día. Una diferencia abismal. Esta vez el concierto fue en el Estadio 3 de Marzo, que es de la Universidad Autónoma de Guadalajara, otro lugar. Y fue un éxito rotundo, sin ningún contratiempo. Las fuentes hablan de más de 40,000 personas. ¿40,000? Sí, ya no había tensión en el aire, ni protestas, ni miedo, ni nada. Era otra etapa para la banda también, ¿verdad? Ya no eran los mismos del 90. Exactamente. Estaban en la gira del álbum Keep the Faith. Y Bon Jovi había, evolucionado. Ya no era la estética tan glam, el sonido tan hard rock ochentero.
Keep the Faith tenía un sonido más maduro, con toques de soul, de blues, de rock más clásico. Jon Bon Jovi ya no traía la melena, ¿te acuerdas? Ya traía el pelo corto, un look más sobrio, pero la energía en el escenario, esa seguía intacta. Y la gente de Guadalajara, el público tapatío, ¿cómo los recibió? ¿Se sentía todavía el eco de 1990? El eco de 1990 sí estaba, pero ya transformado, ¿sabes? Ya no era un recuerdo traumático. Era como una medalla de honor, una leyenda urbana que todos compartían. Haber estado en los shows del 90 o haber sobrevivido al caos se había vuelto parte del orgullo rockero de la ciudad. Claro, yo estuve ahí. Y que el ambiente en el 93 fue de pura celebración, de reencuentro. ¿Y el concierto, musicalmente, cómo estuvo? Pues reflejó esa madurez de la banda. Mezclaron muy bien los nuevos éxitos de Keep the Faith, como la balada esa Bed of Roses, Buenísima. o el himno que le daba título al disco. Las mezclaron con todos los clásicos ochenteros que la gente quería cantar a todo pulmón. Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive. Y Jon Bon Jovi, muy consciente de toda la historia, agradeció varias veces durante el show. En un español ahí medio limitado, pero muy entusiasta. Agradeció la lealtad de Guadalajara. Fue una noche de comunión total, banda y público, sin broncas, consolidando esa relación tan especial. ¡Qué bien! Ahora, si vemos el legado de estos dos momentos, sobre todo el del 90, Ajá. es increíble, ¿no? Ese evento, que pudo ser un desastre total y alejar a Bon Jovi de México para siempre, Ajá. paradójicamente terminó creando una conexión indestructible. Se volvió una leyenda fundacional para el rock en Guadalajara. Demostró, de forma muy cruda, la pasión, la resistencia de los fans de ahí. Sí, totalmente. Y también tuvo un impacto en la industria, ¿eh? No hay que olvidarlo. ¿En qué sentido? Pues les demostró a los promotores internacionales, que todavía veían a México con un poco de recelo, que había un mercado enorme y muy apasionado, más allá de la Ciudad de México. Un público dispuesto a casi todo por ver a sus ídolos, incluso enfrentar situaciones de riesgo. Cierto. Y el regreso en 93, tan ordenado, tan masivo, consolidó esa idea. Demostró que Guadalajara sí podía organizar eventos grandes de forma segura, exitosa. Y eso fue clave, para que la ciudad se estableciera como una parada importante, casi obligatoria, en las giras latinoamericanas de artistas internacionales grandes en los 90s y después. Abrió muchas puertas. Y para la banda, ¿cómo recordaron ellos esa experiencia del 90? ¿Hablaron de eso después? Sí, claro. Se convirtió en una de sus, como dicen ellos, sus historias de guerra más emblemáticas. En entrevistas, años después, miembros de la banda han hablado de esa experiencia en Guadalajara como una de las más locas, más memorables de toda su carrera. Les hizo entender, así de golpe, la intensidad y la lealtad casi militante que podían generar en América Latina. Comprendieron que aquí no solo tenían fans, tenían seguidores increíblemente apasionados, comprometidos, dispuestos a luchar por su música. ¡Wow! Y para esa generación de fans, los tapatíos, los mexicanos que vivieron esos días, ¿qué significó al final? Fueron mucho más que conciertos. Se volvieron auténticos ritos de iniciación. Poder decir yo estuve ahí, sobre todo del 90, iba más allá de haber visto una banda famosa. Significaba haber sido parte de algo histórico, haber superado la adversidad, haber defendido el derecho a disfrutar del rock en un contexto que a menudo era hostil. Es un recuerdo que marcó a toda una generación de verdad. Hay que decir que Bon Jovi tardó unos añitos en volver a México después del 93, ¿eh? Su siguiente visita fue hasta el 97, ya en la Ciudad de México. Pero luego sí regresaron varias veces más al país, incluyendo shows enormes en el Foro Sol. Entonces, recapitulando toda esta increíble saga, ¿cuál dirías que es la reflexión principal? Lo que nos deja, vemos el poder de la música, ¿no? Como catalizador. La determinación de los fans, que casi roza lo heroico, frente a obstáculos políticos, logísticos, hasta violentos. Exacto. Es una historia que subraya cómo la pasión por la música puede de verdad superar circunstancias increíblemente adversas. Pero lo que a mí me parece particularmente fascinante es cómo un evento que nació del conflicto, del caos, de la negatividad, no solo no destruyó la relación entre la banda y la ciudad, sino que la cimentó.
De una manera única. Legendaria. Sí, es verdad. Y eso nos deja una pregunta interesante, creo yo, para reflexionar. ¿De qué manera estos momentos de fricción cultural, social, incluso política, acaban moldeando no solo la memoria colectiva de los fans, sino la identidad musical, la reputación de toda una ciudad en el escenario global? Es como el legado inesperado de aquella increíble odisea del rock and roll en Guadalajara. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.